possível tirar fotografias nem fazer vídeos. E pronto, e desejo-vos um bom seminário. Passo então a palavra para o Manuel Ruiz. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a intentar hablar lento, vocalizando cualquier palabra o cualquier momento en el que no se entienda bien, pues entonces con total libertad me pedís que lo repita y sin ningún problema. Pues tengo que agradecer la invitación y la posibilidad de estar hablando aquí de un tema que en el momento en que lo descubrí que existía la epigenética es una especialización de la genética muy reciente, prácticamente en lo que llevamos de siglo XXI es cuando empezó a descubrirse y empezaron a ir expandiéndose el conocimiento sobre epigenética. Y en el momento en el que conocí que existía la epigenética o que se estaba descubriendo, pues me interesó porque creo que es un mecanismo de la biología que está dinamitando el paradigma científico actual. Entonces, pues es interesante ver cómo se puede mejorar el conocimiento de la naturaleza y en este caso de la naturaleza biológica. He intentado poner más o menos en orden lo que quiero decir y vamos a intentar hablar sobre los siguientes puntos. En un principio, explicar por qué es interesante hablar de epigenética. Va a hacer falta una introducción necesaria, por si acaso hay dudas de qué es el código genético. Hablar también de cómo hasta hace relativamente poco existía una idea, un determinismo genético muy intenso, que explicaré un poco en qué consistía el determinismo genético. Luego entraré ya de lleno en qué es la epigenética, cuáles son los mecanismos con los que se empieza a ir desarrollando la epigenética, ejemplos de epigenética a nivel de plantas, de animales y luego sobre todo en el ser humano. Hay mucho, se está investigando mucho sobre, y hay mucho conocido, mucha línea abierta de investigación sobre las consecuencias de la epigenética en todo. Pensad que se está desmoronando prácticamente el paradigma biológico y se está abriendo a otra cosa completamente diferente. Y por último, tengo intención de elaborar, por supuesto, unas conclusiones que conectan directamente con una escuela de filosofía a la manera clásica y que ponen de manifiesto el interés que filósofos como nosotros pueden tener en el conocimiento de la epigenética. Yendo un poco ya directamente, bueno, ¿por qué hablar de epigenética? La epigenética la palabra epigenética viene a significar más o menos algo que está por encima de la genética. Y se incluyen todos los fenómenos que se han ido descubriendo que encienden o apagan genes, que facilitan la expresión de los genes o frenan, inhiben la expresión de los genes. De entrada sería eso. Y todo impulsado por el entorno celular, por el medio ambiente celular. A la célula, el medio ambiente celular es el espacio que hay fuera de la célula, evidentemente, y donde confluyen pues todo lo que lleva la sangre, todas las sustancias que lleva la sangre. Y la sangre lleva lo que se va produciendo a través de la actividad alimenticia, de la fisiología, de la respiración, de las hormonas y la actividad del sistema nervioso. Y el sistema nervioso es el asiento de la percepción sensorial y de la mente. Todo al final confluye
en el espacio que hay exterior a la célula, y ese elemento del entorno celular son los que encienden o apagan los genes, independientemente de la cantidad de genes que uno tenga. Eso es un poco por entrar en materia de lo que va a consistir la epigenética. Hay una proliferación y un interés altísimo en epigenética, y aquí pasa como pasa con todo. Cuando se abre un nuevo espacio de conocimiento, pues aparecen investigaciones serias y aparecen también suposiciones e intentos incluso de estafa y de apropiación. Entonces la epigenética está detrás de muchos intentos de buscar soluciones a problemas que hoy en día siguen teniendo el ser humano y que todavía no se le ha encontrado una solución. Bueno, como comentaba, es necesario hablar un poco del código genético, por si acaso hay alguna duda. Yo siempre que hablo de epigenética me gusta hacer una disculpa, por si acaso hay entre el público especialistas en el tema, que me disculpen porque intento usar un lenguaje lo más sencillo posible, lo más asequible posible, que puede escandalizar a alguien que sea un experto, ¿no? Entonces voy a intentar hacerlo de la manera más sencilla, que a lo mejor no es exactamente correcto, pero creo que es mejor sacrificar la exactitud en aras de la claridad y que se tenga una idea lo más cercana posible de lo que estamos hablando. El código genético es la información necesaria que es requerida para que se fabriquen las proteínas. Punto. No sirve para otra cosa. Sirve para fabricar proteínas. En el cuerpo, en el ser humano, hay sobre 150.000 proteínas diferentes. Y las proteínas tienen la utilidad de servir para todo. Las proteínas, un grupo grande de proteínas, son las que proporcionan la estructura de nuestro cuerpo, la forma, la materia, o sea, la estructura de nuestro cuerpo está producida, está sustentada sobre un tipo de proteínas estructurales. Y luego hay otro grupo de proteínas que son las que catalizan, las que hacen posible las infinitas reacciones bioquímicas que existen en nuestro cuerpo. De tal manera que la vida tal y como está planteada, la vida biológica tal y como está planteada en nuestro planeta, sería imposible sin el concurso de las proteínas. Entonces, el código genético, que solamente sirve para fabricar proteínas, tiene la importancia de encerrar toda la información que hace posible que un organismo biológicamente vivo siga con su existencia biológica. Las proteínas son moléculas gigantescas, se llaman macromoléculas, con los ladrillos. Ya voy a empezar con las expresiones que no son ortodoxas dentro de una divulgación científica. Los ladrillos de las moléculas, las partes elementales de una molécula, de una proteína, son aminoácidos. Hay varias docenas de aminoácidos diferentes y se van uniendo según un patrón muy preciso que hacen que la proteína adquiera una forma, y esa forma es la que le da la funcionalidad. Lo que hace que esa proteína tenga una función y sea útil. El orden en el que van los aminoácidos es un orden preciso. Cada proteína puede tener docenas de miles de aminoácidos distintos. Y el plano donde están contenidos el orden preciso de cada aminoácido para una proteína determinada
es un gen, que es uno de los miles de genes que tiene cada cromosoma. El código genético son entonces la información donde está el orden en el que se dispone cada aminoácido en una cadena. Como los aminoácidos son moléculas que tienen carga eléctrica, conforme se van uniendo, por efecto de la atracción y repulsión de la carga eléctrica, es posible que empiece la proteína a ir adoptando una forma concreta. Y esa forma es la que, como he dicho antes, le da funcionalidad. El código está constituido por 4 letras que conforman la molécula gigantesca en la cual está toda la información que llamamos, que se conoce como ADN. El ADN tiene la sigla, también en inglés sería DNA. O sea que ahí no sería DNA en inglés. Cuando veis en muchas publicaciones me parece como DNA, es lo mismo que el ADN en castellano. Y tiene el nombre que es un poco impronunciable de ácido desoxirribonucleico. Ese es nuestro material genético, los cromosomas, que es una palabra que todo el mundo ya conoce y que todos los seres vivos tienen cromosomas y no sé cuántos pares de cromosomas por especie. Los cromosomas son las gigantescas moléculas de ADN que están comprimidas hasta el punto de que aparecen con esa forma característica de la X, ¿no? Característica de los cromosomas. Y en esa molécula existe una sucesión infinita de 4 letras, que son 4 bases nitrogenadas que se llaman, 4 moléculas, que cuando se van ordenando de 3 en 3, producen el alfabeto que hace posible determinar el orden de la disposición de los aminoácidos en cada proteína. Es un proceso muy complejo, pero un poco para saber que efectivamente la forma de estar representada esa información es de esa manera, un código como un lenguaje, que en este caso tiene 4 letras y dependiendo del orden que tienen las 4 letras tomadas de 3 en 3, da la información. Eso no es nada más. Es un proceso muy complejo, que cuando uno lo estudia y conforme fueron descubriéndose en la segunda mitad del siglo XX, ya prácticamente sí, en la segunda mitad del siglo XX se descubrió cómo funcionaba, pues la verdad es que uno se queda ojiplático y boquiabierto, o sea, de lo complejo y de lo elaborado, de lo pensado que está. Pero es solo para producir proteínas, punto. No tiene mayor historia. Cada secuencia hemos dicho que el ADN tiene la información que se divide en genes. Un gen es un plano. O sea, imaginaros la casa de los planos de un gabinete de arquitectura, que tiene el armario de los planos, pues tiene pues, los cajones con un montón de planos, y ese gabinete de arquitectura que ha construido y ha diseñado muchos edificios diferentes, pues cada edificio tiene su plano donde vienen todas las consideraciones técnicas, bueno, sé, la forma, las dimensiones, la instalación eléctrica, el agua, todo lo que constituye un plano. Eso es un gen. Un gen es un plano para construir proteínas. Cada cromosoma tiene miles de genes. Pensad que hemos estado hablando de 150.000 proteínas. O sea, hay 150.000 planos diferentes para construir proteínas. Cada cromosoma tiene miles de genes. Y a partir de ahí, pues cada gen determina, pues como he dicho antes, la estructura de una proteína.
Esto dio lugar al determinismo genético, que fue la base del materialismo biológico. Se pensó que todo lo que pasaba en un individuo estaba reflejado en los genes. Los genes recogían todo lo que pasaba en un individuo. En el caso de seres biológicos más sencillos, como pueden ser bacterias, como pueden ser plantas, como pueden ser musgos, hongos, parecía razonable que toda la estructura de la bacteria estuviesen contenidas en su código genético, que toda la estructura de un musgo, o sea, un musgo es una planta pequeñita que sí, que está en la piedra, pues parecía razonable que todo lo que está contenido en una estructura tan sencilla como la de un musgo estuviese explicada por el código genético. Pero si nos vamos a seres biológicos más complejos, como pueden ser los animales, pues ya nos encontramos con respuestas biológicas que se hacen más complicado, no es tan evidente pensar que están contenidas en el código genético. Por ejemplo, el comportamiento de los animales, según esta idea del determinismo genético, estaría condicionada por los genes que tiene ese animal. Y el ser humano ya no solamente tiene un comportamiento que pueda recordar al comportamiento que tienen los animales, sino que tiene todo un proceso de vida interior, de vida social, tiene toda una serie de características adquiridas por su propia evolución, tanto a nivel humanidad como a nivel individual, que también con el determinismo genético se pensaba que estaba contenida en los genes. Que a una persona le gusta tal tipo de música es reflejo de lo que tienen los genes. Entonces, nada se escapaba a los genes. Tenía un gen de que te iba a salir un bigote rosa, pues entonces te salía el bigote rosa. Entonces, esa postura dio lugar y fue provocando que se fuese consolidando la idea materialista de la existencia biológica. Toda la expresión de un ser vivo, toda la expresión humana está contenida en los genes, que son estructuras materiales, evidentemente. Las estructuras materiales, esos genes, cambian, mutan al azar, por casualidad, al acaso, ¿no? Por casualidad cambian, mutan, se producen proteínas diferentes, la selección natural escoge ciegamente cuáles son las proteínas que mejor funcionan y esa sería la explicación de la evolución de la vida. Todo cuadraba. Todo, o sea, los datos que se tenían a nivel de investigación científica apuntaban a eso. No hace falta ningún principio, ningún elemento ajeno a la existencia del código genético. Hay un zoólogo que todavía vive, que se llama Dawkins, que escribió un libro muy polémico de divulgación científica, o sea, de constatación y consolidación de esa hipótesis científica en los años 70, que se llamó El gen egoísta. Entonces, mediante esa obra, El gen egoísta, este zoólogo, que era muy vehemente, bueno, era y sigue siendo muy vehemente en sus explicaciones y en su forma de hablar, aseguraba que toda la vida tenía como único propósito que los genes tuviesen descendencia y que los genes que iban cambiando al azar
iban modificándose, esas modificaciones seleccionadas ciegamente por la selección natural, pues fuesen las que tuviesen predominante en una población determinada. Esa ha sido la base. Pues yo estudié biología en los años 80 y en los años 80 eso era lo que estudié. Y quien estudió biología en los años 90, eso es lo que estudió. Y quien estudió biología en el 2000, en la década 2000, eso es lo que estudió. Quien estudia biología ahora ya no está tan claro, porque ya efectivamente la epigenética, entre otros mecanismos, está poniendo en causa lo que se pensaba. La idea del determinismo genético era digamos, afirmaba y daba lugar a una expresión que es poco afortunada en ciencia, que se llamaba el dogma central de la biología. Ya la palabra dogma choca, ¿no?, con algo científico, pero así se denominó. Yo así lo estudié hace muchos años, el dogma central de la biología, que venía a expresar un poco lo que estoy comentando. Si uno tiene un gen que codifica una sola proteína y esa proteína da lugar a un carácter, ese individuo va a tener la expresión de ese carácter sí o sí. Si tengo la propensión a ser violento y soy agresivo en mi comportamiento, es porque tengo un gen que efectivamente me determina a ser agresivo. Si tengo propensión a consumir alcohol, más de la cuenta, y tengo un comportamiento basado en la adicción al alcohol, es porque tengo un gen que me condiciona eso. Si tengo determinadas preferencias sexuales, es porque tengo un gen que me condiciona eso. Entonces, todo, la expresión del comportamiento y de la forma del ser humano, por ese dogma central de la biología, pues estaba sujeto a la existencia de un gen. Había también la idea que he comentado antes de que solamente cada gen codifica una proteína, y la idea también que he comentado de los cambios aleatorios de los genes. Fijaros que está comentando algo muy complejo. Una proteína tiene docenas de miles de ladrillos. Esas docenas de miles de ladrillos generan una estructura muy concreta y muy específica de la proteína, que hacen que sirva para una cosa y no para otra. Y todo ese orden de las proteínas está sujeto al código genético que va diciendo qué orden se va colocando cada aminoácido. Ahora yo tengo un cambio al azar de ese orden y me va a dar lugar a otra proteína funcionalmente distinta que tiene como consecuencia un carácter muy complejo. Por poco probable que eso sea, eso era lo que se admitía. Queda más o menos clara la idea, ¿no? Hubo resistencia a ese determinismo genético en los años 70, en los años 80, por ejemplo, biólogos, zoólogos que tenían un pensamiento hacia la izquierda política, pues estuvieron luchando mucho y argumentando mucho de que ellos se negaban a aceptar que las injusticias sociales fuesen fruto del código genético. Porque llevado al extremo del determinismo genético, surgió una rama de la biología que se llamó sociobiología. Y esa sociobiología casi veía como natural que hubiese gente pobre y gente rica, por ejemplo. Porque genéticamente había individuos que estaban mejor posicionados para poder aprovechar mejor los recursos.
y entonces se generaban diferencias sociales. Y casi se podía llegar a justificar las diferencias sociales. Entonces, desde la izquierda política, hubo científicos que estuvieron argumentando también de manera muy vehemente de que el código genético no podía llegar a confirmar y dar como inevitable que apareciesen diferencias sociales. La injusticia social no era inevitable por obra del código genético. Luego también, desde el ámbito de las humanidades, pues hubo sociólogos que también estuvieron discutiendo y haciendo propuestas también muy serias en contra del determinismo genético, porque planteaban que la evolución del ser humano también es consecuencia no solamente de los genes, sino también del espacio social. El espacio social donde interviene la cultura, donde intervienen las relaciones sociales, donde interviene la mentalidad, también condiciona el proceso evolutivo del ser humano. En fin, hubo discusiones, no fue, pero digamos que la permanencia del dogma central de la biología pues fue bastante robusta, se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Cuándo empieza a ponerse fin al determinismo genético? Pues en varios momentos diferentes. ¿Os acordáis que hubo un proyecto de investigación muy relevante en los años 90 que se llamó el programa Genoma Humano? Ese programa Genoma Humano fue un intento colectivo de llegar a descubrir, llegar a definir todos los genes que constituyen el genoma del ser humano. O sea, descubrir todos los planos que tiene el ser humano en el código genético. Fue un trabajo que se hizo por dos vías diferentes, con equipos de científicos multidisciplinares, colaboraron científicos de muchas instituciones diferentes, de muchos países distintos, y entonces lo que fueron haciendo fue, primero, describir los genes que tenía el código genético de la especie humana. Y cada gen, el orden de las 4 letras, cómo estaban puestas esas 4 letras, en qué orden estaban puestas en cada gen. De tal manera que con eso se tenía toda la información de construcción, voy a utilizar una palabra de mecánica, no biológica, toda la información de construcción y manejo de un ser humano. Al tener todos los planos ya descritos, una persona podía, hipotéticamente, construir un ser humano y ponerlo en marcha. Ese era el objetivo. ¿Qué es lo que se descubre? Que solamente existen algo menos de 22.000 genes. Hay otras especies animales, infinitamente más simples que el ser humano, que tienen el número parecido de genes. Y hay otras que tienen más incluso. Hay moscas que no tienen mosquitas pequeñitas, que casi, ¿qué es esto? Una mosca. Y que tienen más genes que un ser humano. Entonces, eso chocó mucho, porque se esperaba que hubiese cientos de miles de genes o docenas de miles de genes. Si tenemos entre 130 y 150.000 proteínas y el dogma central de la biología decía que con un gen se sintetiza una proteína, pues no cuadraba. Luego también se vio que efectivamente son planos especiales cada gen, porque cada gen puede llegar a sintetizar hasta 1000 proteínas distintas. Con lo cual, lo que se descubre es que el gen cambia según un criterio que no se conoce. A ver si me explico bien. Imaginaros un plano de esta casa. El plano de esta casa pues tendrá el diseño, el dibujo de las habitaciones de esta casa,
que tiene un salón, que tiene otra habitación aquí. Imaginaros que el plano cambia a voluntad. Por un criterio que no se conoce, el plano solo, cuando lo mira otra persona, imaginaros que a esta casa la quieren comprar diferentes personas, con diferentes criterios y con diferentes necesidades. Y el propietario de la casa le enseña el plano, para que vean si se acomoda a sus necesidades. Y si yo tengo determinadas necesidades, el plano se ajusta a las necesidades que tengo. Oye, me viene estupendamente. Me lo pienso. Ahora viene otra persona que tiene otras necesidades diferentes y le enseña el plano de la casa. Y ha cambiado. Ha cambiado. Donde antes había una habitación, ahora hay 3. Y donde antes había un cuarto de baño, no hay ninguno. Y se ajusta perfectamente a las necesidades de esa persona. Y ahora llega una tercera, una cuarta, una quinta, hasta 1000 personas distintas, y cada vez que se echa mano del plano, el plano se ha modificado por un criterio que no se conoce muy bien, que no se sabe cómo funciona aún, pero ha cambiado el orden del código genético y se ajusta perfectamente a las necesidades de cada uno de los. De tal manera que esta casa podría llegar a la situación surrealista de ser utilizada al mismo tiempo por 1000 propietarios diferentes con 1000 usos diferentes. Es raro, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre. Hay genes que se utilizan para 1000 usos distintos. 1000 proteínas diferentes, que tienen una secuencia diferente de aminoácidos, que tienen una estructura diferente, un uso diferente. Y el mismo gen vale porque va cambiando. Cambia. Eso echó por tierra el dogma central de la biología. Porque efectivamente no estaba la cosa tan determinada. ¿Queda más o menos clara la idea? Una pregunta. Pero cada gen generaba una proteína, o sea, diferentes proteínas pueden tener un mismo uso, ¿es lo que estás diciendo? No. Cada proteína es una función. Cada proteína tiene una función. Y un gen que se suponía que tenía un código fijo de esas 4 letras que están ordenadas de 3 en 3 y entonces van dando una secuencia de aminoácidos, de buena a primera se utiliza para muchas proteínas distintas que tienen funciones diferentes. Con funciones. Por eso he puesto el ejemplo de la casa, de que de buena primera el gen tiene la posibilidad de alterarse a sí mismo en función de las necesidades concretas de esa proteína. ¿Cómo se altera? Pues sí, se sabe fácilmente cómo se altera. ¿Cómo cambias tú un plano? Pues corre la línea que define la pared del salón, la corre unos centímetros y ya tienes un salón más grande o más pequeño. O sea, van alterándose la secuencia de base, la secuencia de letras. O sea, pero hay letras que se leen y no se leen o se alteran. Se alteran el orden. De buena primera se altera. Vamos a corrernos, bueno, nos cambiamos de sitio y ya está. Eso es lo que dejó completamente descolocados a los científicos. Porque ¿bajo qué criterios se alteran las letras? Justamente para que cada usuario de la casa tenga el diseño de la casa que necesita. Todavía no se sabe muy bien cómo se produce eso, pero es una realidad que se va produciendo. Son genes que se llaman transposones, se van cambiando, se van alterando de sitio. Luego se descubrió también... Sí. Não sei se vai me entender. Sí. Bom, eu não entendo nada. No, pues preguntad todo lo que queráis. Eu entendi que o gen produz a proteína Sí, e, dependendo da necessidade dessa proteína, esse gen se modifica? sí. O sea, dependiendo de la De las necesidades de la célula Ya, para sí, producir de una generar proteína. u otra. Sí, sí. Ele produz alguma coisa que faz com que ele se transforme conforme a necessidade desta coisa que ele produziu? Sí, he entendido que si se...
Sí, que segunda necesidad que possa ter a célula, un gen gera una proteína u otra proteína. O sea, el gen se modifica a sí propio para generar diferentes proteínas y cada proteína tiene una función diferente. Sí. Mas em ação da necessidade dessa proteína. Eso es lo que se va a ver por qué, Sí. por qué muda. O sea, por qué... Va cambiando, no se conoce muy bien. Lo que sí se ha ido descubriendo y es un poco lo que hay detrás de la epigenética es el entorno celular. La gente... O entorno celular, más que genere una proteína u otra. Entonces, eso fue, conforme se fue descubriendo, ha ido rompiendo todo lo que era la idea del dogma central de la biología, porque los genes no se expresan a no ser que el entorno de la célula lo pida. Y el entorno, y ahora después vamos a hablar un poco de eso. Recordad lo que dije, al entorno de la célula llega todo, incluyendo la actividad del sistema nervioso central, que es el asiento físico de la mente. ¿Qué más se descubre en los años 90? Que el 90 y tantos % del ADN le llamaron ADN basura, porque no tiene genes que codifiquen proteínas. Entonces pensaron los científicos que esos eran errores de la naturaleza. Aquí la naturaleza pues se le va la mano y empieza a repetir secuencias de esas letras sin sentido. Luego se ha ido descubriendo, que ahora después lo diré, que sí tiene una función muy concreta. Y luego finalmente se descubrió que los genes se pueden activar, encender y apagar. Con lo cual, uno puede tener un gen de que le va a salir un bigote rojo, pero si no se enciende ese gen, no me sale el bigote rojo. Una pregunta. Entonces, no es que los genes se modifican, es que los genes se encienden o se apagan. Y se modifican. Ah. Y se modifican. O sea, los genes se modifican. Es como, ¿no acordáis la película de Groucho Marx? Estos son mis principios. Si no te gustan, tengo estos otros. Eso es lo que hacen los genes. O sea, tengo esta estructura. ¿Te vale para la proteína? No. ¿Qué quieres? ¿Qué proteína quieres? Hombre, quisiera una proteína. Venga, esta. Perfecto. El ejemplo de la casa. El propietario de la casa le llega la necesidad de una escuela de filosofía. Oye, se ajusta muy bien. Y ahora quiere uno montar una fábrica de pan, que necesitaría un espacio para el horno, para el almacén. Y de buena primera el propietario le enseña los planos y se ajusta estupendamente. Dice, oye, justo lo que quería. Es así de extraño. Pero es lo que ocurre. Y un gen puede llegar a contener los planos de hasta 1000 proteínas distintas. No es que todos los genes contengan 1000 proteínas, pues si no, no sale la cuenta. Pero hay genes que se ha visto que pueden llegar a contener a producir hasta 1000 proteínas diferentes. Entonces, son las dos circunstancias. El gen lo enciendo o lo apago, y el gen de buena primera cambia. Y se ha ido descubriendo que, y ya como nota al margen, ya no el tema de la charla, pero como nota al margen para quedarnos más ojipláticos y boquiabiertos. A lo largo de la historia de la vida biológica, el código genético se ha ido nutriendo de virus. Virus que llegan a la célula, se meten dentro del núcleo, están a gustito, dame un sitio en el ADN y se integran en el ADN codificando genes que tienen sentido para ese organismo. Tenemos buena parte del código genético nuestro, es el código genético de virus y bacterias que a lo largo de nuestra evolución se fueron insertando y que traen instrucciones concretas
codifican proteínas específicas para que son útiles para el ser humano. No son útiles para la bacteria que dejó de ser, no, tienen sentido en la vida del ser humano. Eso es nota al margen, pero es para que veamos que la simpleza que tenían los científicos que pusieron en marcha, claro, también tenían un conocimiento limitado. Lo que pasa es que hubo un poco de arrogancia cuando se habló de soberbia, cuando se habló del dogma central de la biología, esto es así, y han tenido que ir continuamente echando para atrás porque es todo mucho más complejo, es todo mucho más imprevisto de que sea al azar, que sea algo ciego. Y entonces, el hecho de que haya un gen, como he dicho antes, no implica que ese carácter se desarrolle. Quedaros con esa idea. El hecho de que yo tenga el gen del bigote azul no implica que yo desarrolle el bigote azul. Si no se enciende ese gen. Puede surgir el activador que te lo despierta, ¿no? Tiene que haber un activador que lo despierte. Y el activador, ahora voy a poner un ejemplo que creo que puede ser. La primera persona que empezó a hablar de epigenética fue un científico en los años 50, que era un embriólogo, o sea, él era una persona que se dedicaba a estudiar el desarrollo embrionario de los huevos cigotos fecundados, pues el desarrollo embrionario. Y él se dio cuenta de que el desarrollo embrionario cambiaba en función de características ambientales. Por ejemplo, en muchas especies de anfibios, de ranas, de sapos, pues dependiendo, y en los cocodrilos también se da, dependiendo de la temperatura ambiente a la que se vaya gestando el cigoto, aparece un macho o una hembra. Que hay temperatura ambiente, no conozco los datos, me lo invento, de menos de 20 grados, pues sale un macho o una hembra. Que hay de más de 20 grados, pues entonces sale el sexo opuesto. Entonces hay evidencias ambientales que se relacionan con cambios en el desarrollo embrionario. Y este científico, pues, el Waddington, que fue un británico, fue el primero que utilizó la palabra epigenética para intentar describir pequeñas variaciones que podría haber en el medio ambiente y que incidían en el desarrollo embrionario. Poco después se descubre el código genético, se asienta el dogma central de la biología y toda esta idea de Waddington se echa por tierra. Todo lo que pasa en un embrión es fruto de sus genes. No influye para nada en el medio ambiente. Lo que hace la epigenética es, y lo que se descubre es que los genes se encienden o se apagan en función del medio ambiente. Cuando digo medio ambiente tenéis que pensar el entorno de la célula. Pero luego después voy a seguir insistiendo qué es lo que llega al entorno de la célula. Imaginaros que el gen, o sea, el plano de una proteína es mi brazo. ¿Veis mi brazo? No lo veis. No lo veis, porque mi brazo está cubierto por la camisa y por el jersey. Y para que se exprese el gen, tiene que estar el brazo descubierto, que es donde está escrita toda la secuencia de la proteína. Tiene que haber alguien que me levante la manga del jersey y que me desabroche y me levante la manga de la camisa. Y ya se ve mi brazo. Eso es lo que ocurre. Los genes están, pero están... no están activos, no están listos para expresarse. Están cubiertos por la manga de la camisa y por la manga del jersey.
Eso se descubrió después. Y quien levanta la manga de la camisa de jersey es el entorno celular. Se ha ido descubriendo que en la membrana de la célula, voy a recordar un poco las partes de la célula. Está el núcleo de la célula, que es donde está el código genético, donde están todos estos planos, todos los genes, los cromosomas y los genes. Esos genes, esos cromosomas, ese ADN, está unido a un conjunto muy complejo de proteínas que los recubren, los comprimen, no se lee bien, de igual manera que yo antes había gastado un poco la broma de decir, ¿veis mi brazo? Y decir, sí, no se ve, no está. En el caso de los genes, no se ve el código genético. Cualquiera, todas las moléculas están implicadas en la fabricación de las proteínas, no pueden descubrir que está ahí ese código genético porque está enmarañado en torno a una serie de proteínas, que es el ejemplo de las mangas que cubren el brazo. Bueno, ahí tenemos el núcleo. Luego tenemos el citoplasma, que es un espacio mucho más grande que el núcleo, que tiene distintos órganos y que hacen que la célula vaya viviendo, donde se van desarrollando todas las reacciones de la célula, donde se produce energía, donde se produce la función para la cual están creadas las células. Existen así algo más de 200 tipos de células diferentes en el cuerpo del ser humano, y cada célula muy especializada en cosas muy concretas. Bueno, pues todo eso se produce dentro del citoplasma. Imaginaros la sede. La sede tiene un lugar donde se toman las decisiones y donde está contenido el plan de funcionamiento de la sede, que sería ese núcleo de código genético, pero luego la sede tiene muchos habitáculos diferentes en función de las necesidades que hay para que la vida de la sede. Pues un habitáculo que sirve para tal cosa, para tal función y demás. Y la sede da al exterior, a la calle. Y si aquí hubiese un piso, bueno, abajo tenéis un piso, un negocio que está funcionando abajo, y arriba si tuviese, en fin, la sede está limitando con el exterior. Y limita a través de ¿qué? De la ventana, a través del tejado, a través de la puerta, que sería la membrana celular. La membrana celular tiene una serie de proteínas, muchas proteínas. Está compuesta por una serie de ladrillos de un tipo de grasa, que se llaman lípidos, un tipo de grasa muy específico, pero tiene intercaladas muchas proteínas que son sensibles de manera específica a moléculas que pueden estar fuera de la sede. Imaginaros que para cada persona que llega a la casa se le da un timbre diferente. Entonces, que llega una persona, un asistente muy habitual que viene siempre a las actividades, toca ese timbre. Y quien lo escucha dice, ya viene fulanito, o ya viene menganito, que es del grupo de los habituales. Una persona que viene esporádicamente, otro timbre. El cartero, otro timbre. El repartidor de lo que sea, otro timbre. El de Amazon, otro timbre. O sea, cualquiera que se acerque, uno que se equivoca, otro timbre. Alguien del ayuntamiento, otro timbre. Cualquiera que se acerque a la membrana de la casa tiene una forma de llamar la atención específica. Una forma de llamar a la casa específica. Y una persona específica que le atiende y que va al núcleo, pues va al despacho de la persona responsable y dice, oye, que ha venido el cartero del barrio, ábrele la puerta, no le abra. O sea, imaginaros, sería complejo evidentemente, pero para que nos hagamos una idea. Todas las personas que pueden llegar a la casa tienen un timbre concreto.
y hay una persona dentro de la casa que atiende de manera específica a esa persona y no a otra. Eso es lo que va ocurriendo. Entonces, ¿cómo se transmite? Se ha ido descubriendo que se llama lo que llaman cadenas de proteínas. Imaginaros que la célula está esta habitación. Y ahora nos cogemos todas las manos. Yo soy el código genético. Y los genes están cubiertos por la manga, que alguien tiene que subirla o bajarla. Entonces, estamos todos unidos de las manos. Y alguien llama a la habitación, a la puerta. Entonces, el que está pegando a la puerta levanta la mano para abrir la puerta. Y al levantar la mano, el que está al otro lado levanta la otra. Y el que está pegando al otro lado, o sea, como si estuviésemos jugando ¿habéis visto cuando se juega a transmitir el impulso? Y se va transmitiendo el impulso por todos hasta que alguien me levanta la camisa o me la baja. Y entonces se enciende el gen o no se enciende. Eso se ha ido descubriendo. Con lo cual, el entorno celular es quien ha encendido o apagado los genes. ¿Queda más o menos clara la idea? ¿O lo vuelvo? Entonces, eso rompe completamente lo que se conocía del dogma central de la biología. Pero hay más todavía. Se ha ido descubriendo que los cambios epigenéticos, porque esto sería un cambio epigenético, el hecho de que alguien ha llamado a la puerta, una persona ha abierto la puerta y se ha ido transmitiendo hasta encender o apagar el gen, es un cambio epigenético. No se ha modificado el gen, no se ha modificado el plano, pero lo que se ha producido es que el plano se busca y se pone en activo, se utiliza o no, se enciende o se apaga el gen. Entonces, hay una característica que son de la epigenética. En primer lugar, el entorno celular es quien activa o apaga los genes. No hay una modificación del código genético, o sea, el plano no se modifica, salvo que se modifique a sí mismo, como he comentado antes. El cambio es reversible. A mí me subieron la manga, pero puede ser la circunstancia en que se baje de nuevo la manga. O sea, me encendieron el gen, pero también puede apagarse el gen. Y el cambio epigenético es hereditario. Se puede, lo cual ya dejó completamente descolocado a... Generalmente, cuando se producen las células sexuales, los espermatozoides o los óvulos, o las células masculina y femenina en cualquier otro organismo biológico, hay un efecto de limpiado. Se borran las marcas epigenéticas. Se abotona bien todas las mangas de la camisa y se deja todo. Pero no siempre ocurre. Y con mucha frecuencia las marcas epigenéticas se transmiten a la siguiente generación. Los genes no se han modificado, pero el organismo que nace de los padres que tenían esas marcas epigenéticas sí tienen un carácter modificado, sí tienen una expresión modificada. Y esas modificaciones en algunos animales, muy simples, ahora veremos algún ejemplo, llegan hasta la generación número 40. O sea, son persistentes. ¿Quedémonos claro lo que estoy comentando? Y todo es reversible. O sea, la manga se sube o se baja de manera, no hay nada que sea completamente fijo. ¿Qué más cosas? ¿Qué más ideas?
Voy a seguir insistiendo en qué es el ambiente celular. El ambiente celular es lo que hay más allá de la membrana celular, que es donde llega el líquido sanguíneo, el flujo sanguíneo, la sangre y todo lo que lleva, pues al final acaba bañando todas las células. Y en la sangre acaban concentrándose pues todo lo que tiene lugar a través de la alimentación, pues todas las moléculas que vamos digiriendo y que no desechamos, pues pasan a la sangre, toda la producción de la hormona, el ejercicio físico que hacemos, los músculos pasa a la sangre, o sea, toda la actividad que hace el cuerpo pasa a la sangre. Y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central también se vale de muchísimas moléculas diferentes. Y es la forma de, digamos, el asiento material de la actividad de la mente. Pero con la diferencia de que el sistema nervioso central jerárquicamente está por encima de cualquier otra cosa, cualquier otro sistema. Jerárquicamente el sistema nervioso central es quien proporciona las oportunidades de vida al resto del individuo. Y entonces todas las células tienen un timbre para el sistema nervioso central. No todas las células tienen receptores de otras muchas moléculas. Por ejemplo, no sé, producida por los pulmones o por el hígado, pero del sistema nervioso central todas las células tienen un timbre, un buzón, donde cuando llega un mensaje al sistema nervioso central, eso es para todos. O sea, en una organización, pues la persona que detenta el cargo principal, la máxima autoridad, pues todo el mundo está atento a lo que le digan. Imaginar a una empresa con 1000 empleados, pues hay sectores distintos y el jefe de un negociado pues influye solamente en las personas que están trabajando en ese negociado. Pero el presidente o el consejero delegado o el director general, cuando dice algo, todo el mundo le escucha. Y si lo envía a todos, o sea, mensaje a todos, todo el mundo tiene la posibilidad de escucharlo. Bueno, eso es algo parecido a lo que ocurre con el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que produce el sistema nervioso central? ¿O qué es lo que se gestiona? La información de lo que ocurre a nuestro alrededor. Todo lo que pasa a nuestro alrededor está gestionado por el sistema nervioso central. Y se toman decisiones en función de lo que nos dicen los sentidos que pasa afuera. Toda la información que se genera en nuestro interior, del cuerpo físico. Y en el caso de los seres humanos, toda la actividad emocional y mental que vamos desarrollando. Que tenemos una experiencia de un estrés permanente por una mala gestión de nuestras emociones o de nuestra actividad, pues eso queda recogido en el sistema nervioso central. Que tenemos un conjunto de creencias que nos llevan a tomar determinadas decisiones, un conjunto de ideas que nos llevan a gestionar nuestra existencia de una forma determinada, todo eso queda recogido en el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central lo traduce en órdenes para el cuerpo. Y esas órdenes son los impulsos nerviosos y moléculas que pasan al torrente sanguíneo. ¿Os imagináis ya un poco el ámbito de cuando estaba hablando de mente y genes? Efectivamente, hay una vía directa en la cual la mente influye en la expresión de los genes, que es la que se ha ido descubriendo, y se están descubriendo muchos efectos a nivel del ser humano, a nivel de los ecosistemas, porque las plantas también ocurre eso. De buena primera las plantas cambian y cambian aspectos y cambian estrategias porque ha habido un cambio en el ambiente. En los animales, en fin, es todo un cambio profundo en lo que se entendía que era la vida. ¿Queda más o menos claro todo? ¿Preguntas que haya? ¿Alguna cuestión que queráis que explique de nuevo?
o que intente un ejemplo diferente para explicarlo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Estoy escuchando todo el concepto y estoy recordando, por ejemplo, esto cómo podemos interpretar a luz de las las enfermedades raras Que van apareciendo y que van... apareciendo, porque son muchas, doenças metabólicas y Hay muchas... degenerativas. Hay muchas que se ha ido descubriendo, conforme ya ha ido investigándose, muchos de los episodios que ocurren al ser humano son consecuencia epigenética. Y hay un efecto muy directo entre la actividad mental y esas marcas epigenéticas. Cuando digo actividad mental, lo digo en un sentido amplio. No es solamente que uno esté pensando mucho en un trabajo, no. En la actividad mental está todo lo que sale de nuestro sistema nervioso. Ahí podemos meter el trabajo con las ideas, la información que recogemos y que orienta nuestras decisiones, la formación que tenemos y que nos hace plantear un estilo de vida, pero también tenemos que meter las emociones, los sentimientos y nuestros sistemas de argumentos, de criterios que nos llevan a tener un comportamiento. O sea, cuando digo actividad mental es en un sentido amplio. Y esa actividad mental, en el caso del ser humano, pues es la causante de muchas marcas epigenéticas. Genes que se activan o genes que se apagan. Tenemos genes para todo. O sea, la maravilla del ser humano y la maravilla de la vida en general ha hecho que existan genes para todo. Para todas las necesidades que podamos tener, existen genes. Pero hay elementos deterministas también. O sea, puede haber enfermedades raras que tienen ciertos elementos que se transmiten. Sí. Es que tú, pensad lo que estaba comentando antes, marcas epigenéticas que se transmiten de una generación a otra. Y hay ejemplos en humanos muy llamativos, hay muchos ejemplos. Pero que como son marcas epigenéticas también pueden quitarse. Que es lo que llama la atención y que es lo que está ofreciendo un campo totalmente nuevo de terapia y totalmente nuevo a la hora de coger las riendas de la propia vida. Entonces, y hay cosas muy interesantes, investigaciones muy interesantes que se han descubierto cuando uno se plantea propósitos en la vida, como la asunción firme de esos propósitos tiene también un efecto de quitar marca o poner marca, encender genes o apagar genes. O sea, que había marcas genéticas y marcas epigenéticas. Las marcas genéticas son los genes en sí, son los genes. Yo tengo el gen del bigote azul, entonces ahí está, o sea, que no... Pero puedo tener una marca epigenética que impide que ese gen se exprese, entonces nunca tendré bigote azul. A menos que cambie, alguien me quite esa marca. Imaginaros que tengo un estrés muy grande, porque no sé gestionar mi tiempo, porque no sé gestionar mis emociones, porque por lo que sea, porque todo al final acaba en la mente. Entonces tengo un estrés muy grande y ese estrés muy grande empieza a quitar marca epigenética y me quita la marca epigenética del bigote azul. Y me sale bigote azul a mis 61 años, que tengo ya casi 62, de buena primera. ¿Pero qué me pasa? Pero esto ya es el colmo, esto ya... Nunca me hubiese imaginado que me hubiese salido un bigote azul. Lo tenía, pero estaba apagado ese gen. Y de buena primera ha ocurrido algo que el gen se ha activado. entonces, por ejemplo, el cromosoma Y, que pasa de mi padre para mí, de mí para mi hijo macho, ¿es un gen o una marca epigenética? No, es un cromosoma, tiene muchos genes.
Son genes, o sea, los cromosomas cada cromosoma tiene miles de genes. O sea, es como imaginaros el armario donde se guardan los planos. Y entonces el armario se divide en compartimentos. Y está el compartimento de los planos que se utilizaron para edificios históricos. El compartimento de los planos que se utilizaron para factorías, para casas familiares, para barrios lujosos, Y en cada compartimento existen cajoncitos donde están todos los planos de todas las proteínas. Esos son los cromosomas. Y cuando yo me hago cargo del gabinete de arquitectura, o sea, heredo, me dan el armario de los planos. Esa es, digamos, eso era la base del determinismo genético. ¿Tú tienes estos planos? Pues tú eres esto. Lo que se ha descubierto es que yo tengo esos planos, pero no soy los planos, sino que hay una instancia superior, exterior a las células, que es la que decide qué plano utilizo o qué plano no utilizo. Yo heredo el gabinete de arquitectura y heredo un gabinete que tenía volumen de negocio en construir viviendas de barrio obrero. Pero ahora soy yo el que gestiona el gabinete de arquitectura y ya no voy a utilizar planos para viviendas de barrio obrero porque decido dedicarme a polígonos industriales. No sé si me estoy explicando con los ejemplos estos. Sí. ¿Y cuándo es una mutación genética? Cuando se borra los límites de la habitación, cuando se pierden información. Yo tenía una secuencia de las 4 letras, tenía una secuencia que me determinaba el orden de los aminoácidos de las proteínas. Y de buena primera sufro un cambio, pero no sé, imaginaros que hay muchos agentes que producen mutaciones. Bueno, los rayos ultravioleta. Y de buena primera se cambian profundamente el orden de ese código de 4 letras. Y yo tenía en el plano de la casa, estaba delimitado en el ala noroeste, estaba delimitado qué es lo que había, pero alguien ha tocado el plano, alguien ha hecho lo que sea en el plano, se ha derramado café o lo que sea, que se han borrado las líneas. No sé exactamente cómo estaba delimitado el espacio del ala noroeste. Eso sería una mutación. Si se me borra poco, o sea, si se pierde muy poquito, se ve el trazo pero se ha quedado un poco menos señalado, el sistema tiene posibilidad de reparación. O sea, el código genético tiene sus propios reparadores. Y entonces vuelve a decir, mira, la línea iba por aquí, vamos a marcarla un poquito más, pero esta vez, hombre, ten cuidado con el café y vamos a ponerle un poquito de... Pero si de buena primera el destrozo es total y se cambia profundamente, ya no hay posibilidad de reparación y es un gen que llega a ser inservible para alguna proteína. Si esa mutación es profunda y implicaba a muchas proteínas necesarias para la vida, puede producir una enfermedad seria de estas raras o la muerte, la inviabilidad. Entonces son el caso de fetos que son inviables y que nacen muertos, no pueden ser, o gente, pues, por ejemplo, cuando está en una exposición muy intensa de radioactividad, se producen cambios profundos en el código genético, mutaciones que hacen que aparezcan enfermedades raras o que esa persona entre en una situación de inviabilidad y acaba muriendo, porque ya no puede sostenerse la vida. Pero En esos casos, la epigenética no tiene... no, porque el plano ella está mal. ¿Y se transmite por transmisión? No, porque puede ser, si eso afecta a las células germinales, sí.
Y si no afecta a las células germinales, porque sencillamente, no sé, un feto que nace muerto, pues no ha tenido ocasión de hacer la transmisión hereditaria. Por ejemplo, las enfermedades hereditarias, la hemofilia de Eso sí, esas se van transmitiendo, son deformaciones de plano que se van transmitiendo. Pero se transmiten y se producen, se puede transmitir genéticamente. Pero si el gen está apagado, no aparece enfermedad. Hay, por ejemplo, experiencias en ratas en que sabéis que a los pobres animales pues se les está generando un karma tremendo porque se experimenta con todo, ¿no? Entonces sacaron un linaje de ratas en el que se potenció que tuviesen un gen que produce un tipo de cáncer. De tal manera que creo que era un cáncer de bazo o de hígado o algo así. Pero cambiando la dieta por una dieta rica en azufre, el azufre da lugar a un marcador químico que es muy frecuente en el encendido y apagado de los genes. Ese gen se apagaba y las ratas no desarrollaban cáncer, aunque tuviesen gen de cáncer. Entonces, abre mucho las posibilidades. Sigo si queréis un poco con toda esta idea. Ahí he puesto un poco seis formas, mecanismos que hay de influencia, de cómo poner marcas. Son un poco más complejos de comprender. Solamente los menciono, sobre todo para que veáis que se ha ido investigando y que hay mucho, ya se conoce muy bien cómo son las marcas, cómo son que se van produciendo. Como nota al margen, ¿acordáis que hablé del ADN basura? Que pues buena parte de ese ADN basura son elementos que se utilizan o bien para reparar genes, que he comentado antes, o bien para producir marcas epigenéticas. O sea, que tienen una función concreta y específica. Ahora ya se estudia el epigenoma, que es en un genoma determinado, pues no sé, en mi genoma, ¿cuántas marcas epigenéticas tengo yo hoy a mis 61 años? Casi 62, a mis 61. ¿Cuántas marcas epigenéticas hay? ¿Cuántas mutaciones tengo? Eso ya estudio, se ha avanzado mucho porque los mecanismos de investigación han avanzado muchísimo. Ahora mismo se pueden hacer estudios de genética inimaginables cuando hace 15 o 20 años. En secuenciación hay toda una potencia informática, hay una especialidad que se llama bioinformática que posibilita mucho el trabajar con todo esto. En resumen, el medio ambiente de la célula puede encender o apagar genes. No hay una modificación del código genético. Los mecanismos epigenéticos son reversibles. Y las modificaciones epigenéticas pueden, no siempre, pero pueden ser transmitidas a otra generación. Con lo cual, la herencia no depende solamente de los genes, o digamos, en la herencia no meto solamente los genes, sino también el epigenoma, o sea, qué genes están activos y qué genes no están activos. Ejemplos que vamos a ver. Por ejemplo, en plantas, voy a poner muy pocos ejemplos. En plantas se han ido descubriendo alteraciones morfológicas, o sea, una especie que tiene las flores de un tamaño y forma determinada y de buena primera una serie de organismos de esa especie que aparecen con otras flores ligeramente diferentes o muy diferentes. Cambios morfológicos que se producen por cambios epigenéticos. En dos plantas muy características de nuestro ecosistema mediterráneo. Ahí lo he puesto en portugués, que sería en castellano el lentisco y el pino piñonero. Pues se ha descubierto que poblaciones que están viviendo un estrés hídrico y un estrés térmico, temperaturas muy altas, pues empiezan a producir cambios epigenéticos. ¿Qué sentido tienen los cambios epigenéticos? Optimizar
optimizarla. O sea, si tengo, imaginaros, luego vamos a entrar con un ejemplo. Imaginaros que yo empiezo a pasar mucha hambre. Un día y otro y otro y otro. Entonces, la experiencia externa a la célula que estoy viviendo de pasar mucha hambre envía una información a mis genes y dicen, oye, apaga estas luces que consumen mucho y enciende estas otras que consumen muy poco. Y soy capaz de seguir sobreviviendo con muy poca energía. Imaginaros que ese estado donde los genes, las luces que consumen mucho están apagadas y las luces que consumen poco están activadas. O sea, con muy poco ingesta calórica sigo sobreviviendo. Imaginaros que pasan a la siguiente generación. Esa serie de genes encendidos y apagados. Esa persona que a lo mejor ya no pasa hambre, porque ya vive en un entorno con suficientes recursos naturales, engorda muchísimo comiendo poco. ¿Por qué? Porque está programado para que optimice al máximo todo lo que va ingiriendo. Y con poco que coma, que eso lo hemos ido viendo en gente o lo hemos ido pasando nosotros, de bueno, pero ¿cómo es posible que yo como lo mismo que fulanito está hecho un fideo y yo es que respiro y engordo? Es un ejemplo de lo que se descubrió en el ser humano. Luego entraré en eso. Pero a nivel de plantas pues ocurrió eso. Otro ejemplo, diente de león, que se encontraron alteraciones epigenéticas producidas en plantas que sufrían un impacto de plagas o de enfermedades intensos. Pues la planta de alguna forma decide que va a apagar unos genes y va a encender otros para poder dar una respuesta adecuada dentro de sus posibilidades a que hay muchos gusanos que se la están comiendo. Y entonces a lo mejor saca la respuesta de decir, pues voy a poner pelitos en las hojas que están siendo comidas para que los gusanos no la encuentren tan apetecible. Voy a poner la hoja un poco más rasposa. O voy a poner pinchos para que no llegue la oveja y se coma la hoja, pues voy a la hoja que están a la altura de la oveja, de donde muerde la oveja, pues las hojas van a salir pinchos para que la oveja no coma. Son marcas epigenéticas que van apareciendo. Y que eso son producidas, ¿por qué? Porque de buena primera empezaron a llegar ovejas y siempre se comían y decide la planta. Fijaros qué verbo estamos utilizando. Nota al margen. Hay unas investigaciones que ya son muy pioneras en la capacidad mental y psicológica de las plantas. Que son rompedoras. Pero en fin, eso está muy en pañales. El inconsciente colectivo de la planta estaría... Hay algo, o sea, estarían reaccionando hay algo que ya se está poniendo de manifiesto, como efectivamente hay el equivalente, porque no se puede hablar porque no tiene sistema nervioso ni nada de eso, pero el equivalente a lo que sería una decisión pensada, en nosotros los humanos, pues lo encontramos en plantas y en bacterias. El sistema nervioso molecular, ¿no? No se sabe, pero de buena primera, cuando se ven que efectivamente hay una especie de coordinación, una especie de decisión conjunta, colectiva, en las bacterias también. Bacterias que de buena primera desarrollan una forma de resistencia que se llaman biopelículas, y que dice, bueno, pero ¿y quién le ha dicho a estas bacterias que adopten esta forma de resistencia para combatir antibióticos? O para combatir, o sea... Estamos ya, se está empezando a investigar a unos niveles muy interesantes para ir rompiendo muchas ideas que se tenían. Bueno, más ejemplos. A nivel de animales, son muy pocos ejemplos, hay muchísimos investigados. Hay unos gusanitos
que tienen un nombre que es, como veis, difícil de pronunciar, Caenorhabditis elegans. Son unos gusanitos pequeñitos que los científicos, los zoólogos llaman nematodos y que hace falta una lupa para verlos. Tienen muy pocas células y demás. Bueno, pues hubo una persona que mantuvo 5 generaciones de estos gusanos, una población, 5 generaciones que estuvieron viviendo en un entorno con un olor determinado. De tal manera que asociaban ese entorno, que era un entorno normal, bueno, óptimo para el desarrollo de esos. Era como la casa, estaban en casa con ese olor determinado. Y a la 6ª generación se cambia de entorno sin ese olor. Y cuando está viviendo esa generación, la exponen al olor que 5 generaciones atrás lo habían estado viviendo en su casa, en su entorno seguro, con ese olor, caracterizado por ese olor. Cuando le ponen ese olor, no sé, si estaban viviendo en un espacio determinado, la población se dirige a donde está apareciendo ese olor, que lo caracterizan, lo identifican con lo que era el entorno óptimo de vida. Retorno a casa, ¿no? Sí, una cosa así. Así hasta 40 generaciones. O sea, se generaron marcas epigenéticas que hizo que se mantuvieron generación tras generación hasta la número 40, que asociaban ese olor a seguridad, a un lugar donde están los recursos, donde se vive bien. Estamos hablando de seres que evidentemente no tienen mente, y en este caso concreto son seres muy simples, un sistema nervioso muy simple, muy básico. Con ratones se han hecho un montón de cosas, con ratas y ratones. Por ejemplo, cuando en ratas de laboratorio, cuando se han mantenido los hijos de ratas cuyas madres no lo atienden bien, y eso viven de una manera como pueden, van viviendo sin el cuidado adecuado de las madres y sin la atención adecuada de las madres, pues los hijos acaban sufriendo estrés, que se mide con una hormona del estrés que es muy parecida a la que tenemos los humanos. Y luego, cuando les toca cuando les toca a ellos criar y cuidar de su prole, reproducen lo mismo, y su prole sigue teniendo la misma tendencia no normal a que tenga esos niveles altos de hormonas de estrés. Ejemplo, hay algunos que son muy... Por ejemplo, los padres que pueden transmitir también las generaciones, alteraciones epigenéticas. En ratones, pues hay una experiencia que se hizo, a los padres se les sometió a una dieta rica en grasa para provocar una diabetes tipo 2. Se hacen unas barbaridades con los animalicos, que karma estamos generando. Pero en fin, ahí está esa información. Entonces, pues los machos con una dieta que ya acaba en diabetes tipo 2 se cruzan con hembras normales que no tienen esa diabetes ni nada de eso, y los descendientes hasta la 2ª generación, o sea, los hijos y los nietos, acaban con una propensión más elevada de lo normal a una diabetes tipo 2, aunque tengan una dieta normal y corriente. O sea, se le generó una marca epigenética que se transmite de padre a hijo. Ratones que durante 6 semanas antes de cruzarse con hembras normales se someten a estrés. ¿Cómo se somete a estrés un ratón? Pues poniéndolo a correr mucho, o no dejándolo comer, o en fin, fastidiándolo de alguna manera. Entonces, pues, se genera una hormona del estrés que pueden medir, le hacen análisis de sangre, la miden, y efectivamente este ratón está sufriendo un estrés tremendo. Los hijos acaban teniendo niveles de hormona de estrés
como consecuencia de la marca epigenética que dejaron los padres. En este caso estamos hablando de los padres, porque siempre se pensaba que si era la madre la que transmitía la marca epigenética, como la madre también tiene la relación con la cría a través de la placenta, en fin, hay muchos elementos. Y bueno, vamos a ver el padre que solamente aporta los espermatozoides. Bueno, pues los espermatozoides tenían esa marca epigenética que hacían que sus descendientes tuviesen sin un motivo objetivo claro, ese nivel alto de la hormona del estrés. Otra experiencia que tiene mandanga, pero en fin, yo la cuento. En ratones, esta la hicieron también otros investigadores. Padres que se someten, se les dan descarga eléctrica con un intenso aroma a cereza. Entonces dan descarga eléctrica. Luego se cogen sus espermatozoides y se hace una fecundación in vitro con hembras normales. Pues sus hijos y sus nietos, cuando huelen a cereza, les sube mucho la hormona del estrés. O sea, se habían generado una marca epigenética en torno a una fuente externa que ocasionaba pánico, y esa fuente externa, cuando se repite en individuos que no lo han sufrido, manifiesta el mismo pánico. De tal palo, tal astilla. Eu estou entendendo que a gente está discutindo determinismo genético. Epigenético. Não, determinismo genético. E que a epigenética vai mudando isso. Mas quando a epigenética muda e determina que os seus descendentes continuem com o mesmo comportamento, é um determinismo de alguma maneira. Pero hay una diferencia, que estos son marcas que son reversibles, que se pueden quitar esa marca. Y se puede, si esto es consecuencia de que se han encendido o apagado una serie de genes, pues se pueden volver a encender o apagar, depende de lo que corresponda a esos genes, y revierte todo. Quero pensar, quizá com cheio de cereja, mas bom. Si cada vez que le pones una cereza... Criar un estímulo positivo asociado a cereja. No, pues por ejemplo, eso se ha visto en seres humanos. En seres humanos, hombre, no, que yo sepa, no se han hecho experimentos de este tipo en seres humanos. Por lo menos no se han publicado. Pero en ser humano se ha visto que, por ejemplo, una persona que se ha visto sometido a abuso y a maltrato en su infancia y que genera, claro, luego voy a entrar un poco más adelante en esto, pero lo anticipo. Si yo en mi código genético tengo todas las herramientas para todas las situaciones, y yo puedo afrontar una situación inimaginablemente dura, y lo puedo hacer con éxito y sin dejar de perder mi propia esencia humana. Pero para eso tienen que activarse, para eso me tienen que dar herramientas. Esa herramienta consiste en activando o desactivando genes. Y entonces he visto que en niños que se van, estoy anticipando algunas cosas que luego veremos, niños que se crían, que se educan con malos tratos o con abusos sexuales, el niño genera una especie de espíritu duro, que hace que, y eso viene a nivel psicológico, y luego genéticamente se han quedado una impronta. Cuando esa persona se trata en un sentido completamente diferente al que ha sido tratado, no sé, imaginar una persona que no ha conocido el amor. Lo único que ha conocido es abuso, indiferencia y maltrato. Y entonces él es un enfadado, él o ella es un enfadado con el mundo. Porque lo que yo he conocido es esto. Cuando esa persona conoce de manera sincera, profunda y reiterada el amor, el afecto, la consideración, se empiezan a ir revirtiendo muchos de esos comportamientos. Es una manera de ir borrando marcas. Efectos así se han descubierto con formas de meditación,
con formas de eso, de vivencia, pero todo eso lo voy a dejar para el final. Pero ya podéis ir anticipando que efectivamente, tal y como he dicho, si cuando hablamos mente metemos todo, incluyendo la forma en la cual yo desarrollo lo mejor de mí mismo y pongo propósito en mi vida, eso también tiene un efecto. Si es algo contundente, es una cosa mantenida. Bueno, pero estoy anticipando algunas cosas. El tema de los ratones, bueno, pues estábamos comentando, el hijo o el nieto del que le estuvieron dando la descarga eléctrica, pues huele la cereza y se pone de los nervios. ¿Por qué? Él no ha tenido ninguna experiencia, pero se ha quedado un poco esa marca genética. Entonces, hay un determinismo relativo, porque es reversible. ¿Qué vamos a ver en el ser humano un poco más con más detenimiento? Efectos epigenéticos en relación a la dieta, en relación al ejercicio físico, en relación al estrés, en relación a nuestro lugar en la sociedad, al cáncer, al envejecimiento, a la salud mental y luego investigaciones, voy a nombrar algunas investigaciones muy interesantes que hay sobre la meditación, las distintas formas de meditación. Si queréis, como son las 12 menos 20, ¿hacemos un descanso, una pausa? Sí, claro. Pues aquí lo dejamos, ¿de acuerdo? Muy bien.